Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los videos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 451. Matricide. Arthur, un alma lastimosa, no es una excepción en Gotham. Hay demasiadas personas de clase baja asoladas por la injusticia, la pobreza y otras enfermedades, sufriendo tormentos. Solo curando la enfermedad de Gotham podrán encontrar alivio y transformar la ciudad, trayendo verdadera luz y esperanza. Bruce Wayne guarda silencio. Comprende estas verdades sobre la transformación de Gotham, pero no sabe qué decir. ¿Debería criticar la enorme brecha de riqueza en Gotham debido a la despiadada explotación de los ricos? Como propietario de Wayne Enterprises y una de las personas más ricas del mundo, Bruce Wayne comprende estos principios, pero los guarda para sí. En el vídeo, Arthur finalmente se da cuenta de que su novia es producto de su imaginación. Sale de su habitación con el rostro sombrío, infundiendo miedo en quienes lo ven. Sobre todo cuando regresa a casa, se quita la camisa y empieza a reírse como un loco. El sonido de una ambulancia afuera aumenta la inquietud. Los espectadores especulan. ¿Acaso Arthur, en un ataque de ira, mató a Sophie? Sin embargo, muchos se contagian de la risa desquiciada de Arthur. Es risa, pero perciben el sabor del dolor. Al día siguiente, Arthur visita a su madre en el hospital. El estado de Penny parece grave y requiere un respirador artificial. Arthur está sentado en una silla junto a la ventana, con el sol en el rostro. Tomando el sol, fuma, y su voz ronca dice: «Oye, Penny Fleck, siempre odié ese nombre. Una vez me dijiste que mi risa era una enfermedad, que algo andaba mal conmigo. Pero no es cierto. Esa es mi verdadera naturaleza». Su madre lo llama débilmente por su apodo, Feliz. Es ridículo. Nunca he sido feliz ni un segundo en mi vida. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Solía pensar que mi vida era una tragedia. Arthur apaga el cigarrillo, se levanta, se acerca a la cama de su madre y le quita la almohada. Pero ahora me doy cuenta de que mi vida es una maldita comedia. Pone la almohada sobre el rostro de su madre, inexpresivo y tranquilo, apretándolo. A pesar de las dificultades de Penny, con el apoyo de sus ganas de vivir, ¿cómo podría resistirse? Con el tiempo, el monitor cardíaco se calma gradualmente y ella se queda quieta. Al presenciar esto, algunos espectadores fuera del vídeo no pueden evitar exclamar: Dios mío, ¿cómo pudo hacer eso? Mató a su propia madre. ¿Quién sabe cuánto esperaba que parara? Maldito sea este mundo, maldita sea esta vida. Convierten a una persona normal en un lunático y a un lunático en un demonio. Para ser sincero, incluso antes de enterarme de la situación de la madre de Arthur, estaba preocupado. Arthur no es una persona normal. Su estado mental es terrible, tras haber sufrido tantos golpes. Su colapso o su caída eran previsibles, pero al ver esta escena, todavía me siento muy arrepentido. Todos somos así. Incluso sabiendo que Arthur se convertiría en el Guasón, en su trágica vida, parecía haber muchas oportunidades para cambiarlo y mostrarle esperanza y luz. Pero cada vez, el golpe es más duro. De todas formas, este lunático no merece compasión. Sí, está enfermo, pero causaría demasiado daño a la sociedad. En realidad, Arthur siempre tuvo una tendencia autodestructiva, así que todo lo que hace no considera las consecuencias. O mejor dicho, no tiene vuelta atrás. En el espacio eterno, 4 jugadores, incluido el propio Arthur, miran el vídeo en la pantalla en silencio. Peter Parker se da la vuelta, incapaz de mirar. Gordon frunce el ceño, con la mirada fija. Bruce Wayne observa a Arthur con gran interés. Arthur permanece inexpresivo, pero con ojos brillantes. Sus piernas tiemblan involuntariamente y aprieta los puños como si reviviera el vídeo.
En el vídeo, tras el matricidio, Arthur actúa como si nada hubiera pasado al regresar a casa. Incluso empieza a ensayar para un programa de televisión. Su actuación cómica en el club, grabada por Murray, fue un éxito, lo que le valió una invitación al programa. Arthur valora esta oportunidad y se prepara con diligencia. Revisa las grabaciones de otros invitados y ensaya con ellos, pero no será tan aburrido como los invitados normales. Tiene un chiste especial en mente. Déjenme contar un chiste. ¿Todos quieren oírlo? Muy bien, toc, 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 toc. De repente, Arthur saca un revólver de su cinturón, sin mucha debilidad. Tras un segundo intento, lo consigue. Se apunta a la barbilla y aprieta el gatillo. Un clic nítido. No hay ninguna bala en el revólver, pero Arthur imita un disparo, inclinando la cabeza hacia atrás y desplomándose en el sofá con una sonrisa genuina en su rostro. Al ver esto, los espectadores asumen que Arthur tiene la intención de suicidarse en televisión en vivo, poniendo fin a su vida de comedia. Después del ensayo, Arthur se maquilla solemnemente, tiñe su cabello desordenado de verde y aplica una base pálida en su rostro. Durante este proceso, comienza a bailar, luciendo relajado y alegre. Quizás, tras matar a su madre, Arthur completó su transformación. Algo, o alguien, emergió por completo de su interior. Antes de terminar de maquillarse, suena el timbre. Arthur esconde unas tijeras en el bolsillo antes de correr a abrir la puerta. Los visitantes son los dos colegas de Arthur, el alto Randall y el bajo Gary. Vinieron a consolarlo tras enterarse de la muerte de su madre. Claro, esto es solo una razón superficial. Randall vino porque la policía empezó a investigarlo por el revólver que le dio a Arthur. Bajo el escrutinio policial, Randall está ansioso, por lo que visita específicamente a Arthur para discutir la coordinación de sus coartadas, sonriendo y diciendo: de todos modos, Arthur, te tengo cubierto. Cuando Arthur les da la bienvenida, cierra la puerta con llave. Al oír las palabras de Randall, también sonríe y dice: sí, tengo que agradecerles. De verdad que estoy agradecido. Antes de terminar la frase, saca las tijeras de su bolsillo y apuñala sin piedad a Randall en la garganta. Chapter 452. Killing with a Smile. Arthur emprende repentinamente una matanza, y su colega, el regordete Randall, no ofrece resistencia. El público, fuera de la pantalla de luz, queda impactado. Aunque algunos espectadores anticiparon que algo malo podría suceder cuando Arthur se guardó deliberadamente las tijeras en el bolsillo, la brutal realidad los pilla desprevenidos. Después de que Arthur apuñala rápidamente a Randall en la garganta y le perfora la cuenca del ojo sin piedad, salpicando su rostro con sangre, el público, conmocionado, se muestra sorprendido y asustado. Algunos esperaban problemas cuando Arthur escondió las tijeras a propósito, pero la espantosa escena superó sus predicciones. En el vídeo, el otro colega de Arthur, el enano Gary, grita aterrorizado al presenciar un brutal asesinato. También ve el lado despiadado y enloquecido de Arthur. Tras matar a Randall con las tijeras, Arthur no se detiene. Agarra la cabeza de Randall y la estrella contra la pared hasta que el cuerpo yace sin vida en un charco de sangre. Gary llora, acurrucado en un rincón, cubriéndose la cara con las manos. A través de los dedos, observa a Arthur con miedo y pregunta: ¿por qué, Arthur? Arthur, con la mitad de la cara enrojecida, se sienta en el desastre ensangrentado, recuperando el aliento. El físico corpulento de Randall significó que el asesinato requirió un esfuerzo considerable. A pesar de su apariencia tranquila, la mirada de Arthur revela una calma que contrasta con el caos que lo rodea. Este no es el primer asesinato de Arthur. Durante el tiroteo en el metro, todavía estaba nervioso y arrepentido. Sin embargo, comparado con matar a su madre y ahora a su colega, ese momento parece relativamente normal para Arthur. El Arthur actual se ha transformado. Matar ya no le supone una carga psicológica. Tras respirar con normalidad, mira de Gary, que tiembla, y le pregunta: ¿ves The Murray Show? Voy a salir esta noche. Es una locura, ¿verdad? Saldré en la tele. Sonríe, inquietando a Gary y al público fuera de pantalla. La calma con la que habla de asuntos sin relación tras un asesinato resulta inquietante. Esto no es algo que haría una persona cuerda. El proceso de pensamiento de una persona con enfermedad mental es realmente incomprensible para una persona normal. Gary, aún aterrorizado y confundido, pregunta repetidamente por qué Arthur hizo esto. Intentando mantener una distancia segura, evita acercarse demasiado, temiendo que Arthur también lo mate. Arthur nota el miedo de Gary y le asegura:
Está bien, Gary. Puedes irte. No te haré daño. Gary, todavía asustado, se dirige a la puerta. De repente, Arthur grita para asustarlo. Presa del pánico, Gary corre a abrir la puerta. Sin embargo, Arthur la ha cerrado con llave, fuera del alcance de Gary. Gary respira hondo, intentando calmarse. Luego se gira hacia Arthur. Oye, Arthur, ¿me ayudas a abrir la puerta? Al ver la incómoda situación de Gary, Arthur no puede evitar reír. Realmente increíble. Algunos espectadores audaces fuera de la pantalla lo encuentran divertido, aunque siniestro. Aunque es humor negro, revela un lado humano de Arthur a pesar de su locura. Por supuesto, algunas personas piensan que Arthur tiene intenciones asesinas en este momento y simplemente está gastándole bromas deliberadamente a Gary. En el vídeo, Arthur se levantó con una sonrisa, abrió la puerta y la volvió a cerrar. Su mirada se tornó seria en ese momento, lo que hizo que algunos espectadores sintieran un sobresalto, pensando que estaba a punto de matarlo. Al final, Arthur simplemente sostuvo la cabeza de Gary y besó su cabeza calva. Gary, eres la única persona que es buena conmigo, puedes irte. Arthur sonríe, abre la puerta y deja salir a Gary. Muchos espectadores suspiran aliviados. Mira, sabía que Arthur no mataría a Gary. Lo trataba bien, era el único colega que se preocupaba por él. Lo más importante es que Arthur no ha perdido por completo su humanidad ni su conciencia. Claro que no tiene sentido hablar de esto ahora. El Arthur del vídeo ya se ha convertido en el Joker. Está respondiendo preguntas ahora mismo. Después de ver estos futuros vídeos, podría cambiar, ¿verdad? No creo que Arthur pueda mejorar. No voy a hablar de sus problemas personales, pero piénsenlo. Después de que se expongan estos futuros vídeos, ¿quién creería en él? Estoy seguro de que cuando Arthur regrese del juego de preguntas, su situación será peor que antes, lo que indica un descenso acelerado hacia la locura. Cierto, tienes razón. Así que sigo pensando que es mejor encerrar o incluso matar a este loco Joker con antelación, sobre todo cuando regrese del juego de preguntas. ¿Quién sabe el caos que causará? En el espacio eterno, Arthur observa la pantalla con una sonrisa y dice: así que esta es mi verdadera naturaleza. Al ver su leve sonrisa, Bruce Wayne, Peter Parker y el comisionado Gordon intercambian miradas preocupadas. Algo parece ominoso en Arthur después de ver estos futuros vídeos. Tal vez su transformación sea inevitable incluso sin regresar al mundo real. Al mismo tiempo, en el vídeo, Arthur, tras lidiar con el intruso, termina de maquillarse. Lleva un traje rojo brillante, el rostro adornado con el maquillaje recargado del Joker y el cabello teñido de verde. Totalmente preparado, sale. Su estado de ánimo parece excelente. Mientras baja las escaleras, incluso baila de cara a la luz del sol. El baile no es elegante, pero tiene un encanto peculiar. Se suele decir que con la corrupción viene el placer. Quizás sea bajo esta influencia que Arthur puede bailar con alegría. Sin embargo, dos detectives lo localizan rápidamente. Tras investigar, la policía ya sospecha que Arthur fue el autor del tiroteo en el metro. Chapter 453. This is no joke. Dos detectives observaron a Arthur bailando desde un punto elevado en las escaleras. Intercambiaron miradas y gritaron: oye, Arthur, tenemos que hablar. Sin decir palabra, Arthur se dio la vuelta y echó a correr. Los detectives no tardaron en perseguirlo. Se desató una persecución y, al cruzar la calle, Arthur fue atropellado por un coche. Afortunadamente, el conductor logró frenar a tiempo y las heridas de Arthur no fueron graves. Se levantó rápidamente y continuó huyendo. La persecución continuó en el metro. Al entrar al tren, ambos bandos se percataron de que casi todos los pasajeros llevaban máscaras o maquillaje de payaso. Estas personas eran manifestantes que se dirigían al ayuntamiento tras el tiroteo en el metro. Ciudad Gótica se vio envuelta en intensos movimientos antíricos, especialmente tras la entrevista televisiva con Thomas Wayne, lo que intensificó las protestas y las huelgas. Usar máscaras de payaso o maquillaje se convirtió en un símbolo de apoyo al tirador del metro. En realidad, el tiroteo en el metro fue solo un detonante. La verdadera causa del caos fue la enorme brecha económica en Gotham. Los ciudadanos de clase baja estaban hartos de una vida sin esperanza, y el incidente del metro les brindó una vía de escape a su frustración. En medio del caos, Arthur se mezcló con los payasos, dificultando a los detectives que lo perseguían localizarlo.
Los detectives, ahora en el tren abarrotado, lucharon por encontrarlo entre la multitud que gritaba policía, apártense. En medio del caos, Arthur, impulsivamente, le arrebató una máscara de payaso a alguien, lo que provocó aún más desorden. Un detective sacó un arma, pero esto no disuadió a los manifestantes, quienes ya estaban preparados para enfrentarse a la policía durante la manifestación. Los detectives se vieron envueltos en el motín y, para colmo, se oyeron disparos. Alguien resultó herido, lo que avivó la ira de la multitud circundante, que se volvió contra los dos policías. Cuando el metro se detuvo, la gente, presa del pánico, corrió a escapar. Sin embargo, algunos individuos sacaron a los dos agentes del tren a la fuerza y los golpearon brutalmente. Mientras tanto, Arthur, con una sonrisa bajo su maquillaje de payaso, observaba la escena. Se quitó la máscara, revelando su maquillaje de Joker, bailó con naturalidad y abandonó el caos con naturalidad. La escena cambia a Arthur en el camerino de Murray. Tenía el maquillaje corrido tras la persecución anterior, lo que le obligó a retocarlo. En la televisión del cuarto de maquillaje se informaba sobre los disturbios en el metro. Se desató un enfrentamiento entre la policía y los manifestantes, que terminó en tiroteos. Afortunadamente, la víctima sobrevivió y se está llevando a cabo una investigación. Arthur rió entre dientes ante la noticia. En ese momento, llamaron a la puerta para que Murray y un miembro del personal hablaran sobre la próxima actuación de Arthur en el escenario. Les preocupó especialmente el maquillaje de payaso de Arthur y preguntaron si estaba relacionado con la manifestación a gran escala de hoy y si indicaba una postura política. Arthur negó con la cabeza y dijo: No, no creo en nada de eso. No creo en nada. Simplemente creo que este atuendo se adapta a mi actuación. El empleado le preguntó entonces si sabía de la reciente tragedia en el metro en la que un payaso mató a alguien. Arthur volvió a negar con la cabeza, alegando ignorancia. Esto disgustó al miembro del personal, quien temía problemas con alguien como Arthur en el escenario. Sin embargo, Murray insistió en que Arthur actuara, aconsejándole ciertos aspectos, como evitar contenido explícito o lenguaje soez. Arthur estuvo de acuerdo, pero le pidió a Murray que lo presentara como Joker cuando lo subiera al escenario, recordando un espectáculo anterior en el que Murray se refirió a él como tal. Murray parecía desconcertado y le preguntó al miembro del personal si ya lo había hecho antes, pero ninguno de los dos lo recordaba. A pesar del olvido de Murray, la petición de Arthur fue concedida. Cuando se marcharon, Arthur se reclinó contento en su silla, sacó un arma y apuntó a su propia barbilla. Parecía que realmente tenía la intención de dispararse durante el próximo espectáculo frente al público, pero algunos especularon que las cosas podrían no ser tan sencillas. No mucho después, Arthur estaba listo para subir al escenario, pero antes de eso, Murray volvió a reproducir el divertido vídeo de Arthur. Quizás esta sea también la razón por la que invitó a Arthur a participar en el programa, pensando que Arthur tiene un efecto programático y puede aumentar los índices de audiencia, etc. Claro que no le importa el impacto que esos vídeos de ejecuciones públicas puedan tener en Arthur. Pronto llegó el momento de que Arthur subiera al escenario. Tras su petición, Murray lo llamó bromista, y Arthur ya estaba preparado. Al levantarse el telón, subió al escenario con música, primero estrechó la mano del presentador y luego besó apasionadamente a la tía que estaba a su lado. Esta entrada poco convencional provocó el aplauso del público. Tras una introducción sencilla, Murray le pidió a Arthur que contara un chiste. Arthur, por supuesto, no se negó. Después de todo, su sueño era aparecer en el Murray Show y convertirse en un comediante destacado. Sacó el cuaderno que llevaba consigo, lo pasó por una página y se quedó mirando las palabras escritas en él. Espero que mi muerte sea más valiosa que mi vida. Murray bromeó con Arthur. Arthur luego contó un chiste no tan gracioso, lo que desagradó bastante a los invitados, al público y a los anfitriones presentes. Arthur suspiró y dijo: Murray, ¿sabes? He tenido unas semanas terribles, desde que maté a esas élites de Wall Street. Después de decir esto, se quedó en silencio y Murray lo miró. ¿Dónde está el chiste? El público de abajo susurraba, incluyendo a Murray y los invitados, obviamente pensando que Arthur estaba contando un chiste. Sin embargo, Arthur se puso serio y dijo: No, no hay remate. No he contado ningún chiste. ¿Hablas en serio? Murray se sorprendió un poco. Chapter 454. I am the Joker.
En el programa de Murray, Arthur confesó inesperadamente ser el asesino del caso del asesinato en el metro. Al principio, el público y Murray pensaron que bromeaba. Sin embargo, la expresión de Arthur era seria cuando declaró: "No, no estoy bromeando". El público estalló en conmoción, y Murray pensó que podría ser una maniobra publicitaria. Le preguntó a Arthur: "¿Cómo podemos creerte?". Arthur sonrió, se encogió de hombros y dijo: "Ya no tengo nada que perder. Nada puede hacerme daño", terminó riendo, aparentemente evadiendo la pregunta. Pero ya se había presentado como asesino ante el público y las cámaras del programa. Aún así, Arthur no pudo escapar de la persecución de las autoridades. Sonriendo al público, comentó: "Mi vida es una comedia". Esto provocó abucheos entre la multitud. Murray, con rostro serio, preguntó: "¿Les parece divertido matar a esos jóvenes?". Por supuesto, admitió Arthur sin dudarlo. Su forma de pensar y su perspectiva eran radicalmente diferentes a las de la gente común. Mirando a Murray, añadió: "Y estoy cansado de fingir que no tiene gracia". Bruce Wayne comentó solemnemente: "No estaba hablando del chiste, sino de su enfermedad mental". Peter Parker y Gordon también se dieron cuenta de que Arthur había escrito en su cuaderno: "La gente siempre quiere que finjas que no estás enfermo". Ahora, Arthur lo dejó todo al descubierto. "No voy a fingir. Tengo una enfermedad mental, soy el Guasón". Mirando fijamente a Murray, dijo: "La comedia es subjetiva, Murray. Tu sistema decide lo que está bien y lo que está mal, igual que decide qué es gracioso y qué no". Claramente, Arthur no era un paciente común con trastornos mentales. Tenía una percepción clara y aguda de ciertos aspectos. Sabía que la sociedad y el sistema lo habían abandonado, que era un inconformista, una rareza. La mayoría de la gente, en esta situación, se culparía a sí misma. Pero Arthur no pensaba así. ¿Por qué el problema tenía que ser suyo? ¿Por qué no podía ser de la sociedad, del sistema o incluso del mundo entero? Sin duda, las declaraciones aparentemente descabelladas de Arthur encontraron resistencia en el público. Algunos exigieron que lo expulsaran. Sin embargo, Murray no le prestó atención. La controversia causada por Arthur benefició a su programa, aumentando sus índices de audiencia y la atención. Era un tema candente. Murray continuó la conversación con Arthur. "Entiendo que estás haciendo esto para iniciar un movimiento, para convertirte en un símbolo". Vamos, Murray, ¿acaso parezco un payaso capaz de iniciar un movimiento? Los maté porque se lo merecían. Eran escoria. Hoy en día, todos son escoria, y este mundo desastroso puede volver loco a cualquiera. Entonces, ¿eres un lunático y esa es tu razón para matar a esos 3 jóvenes? No, porque ni siquiera sabían cantar una canción correctamente. Esta fría declaración conmovió al público, y Arthur exclamó: ¿por qué les tienen lástima? Si muriera en la calle, ninguno de ustedes me miraría. Cada día paso desapercibido. Pero cuando Thomas Wayne derrama unas lágrimas en televisión, ¿de repente les importa? Murray aprovechó inmediatamente la oportunidad. ¿También tienes un problema con Thomas Wayne? Sí. Arthur admitió sin dudarlo, preguntándole a Murray: ¿has visto alguna vez el mundo exterior, Murray? ¿De verdad has salido del estudio? Allí todos se gritan, nadie tiene modales y nadie piensa en los demás. ¿Crees que gente como Thomas Wayne tiene en cuenta los sentimientos de gente como yo? ¿Considera a alguien más que a ellos mismos? No, no lo creen. Creen que debemos ser obedientes como niños buenos y aguantar todo en silencio. No nos volveremos locos ni nos rebelaremos. Arthur parecía sumamente emocionado. Esos eran sus sentimientos más íntimos, y ahora, gracias al espectáculo de Murray, podía expresarlos a todo el mundo. Era evidente que Arthur ansiaba atención y reconocimiento. Dentro del vídeo, el público permaneció en silencio. Afuera, los espectadores comenzaron a discutir e incluso a discutir. Algunos coincidieron con Arthur, considerando sus palabras como hechos. Lo que dijo Arthur no se limitaba a Gotham, sino que se extendía a Nueva York y otras ciudades, todas con problemas similares. La brecha de riqueza preocupaba a la gente, independientemente de su ubicación o época. En Gotham, las palabras de Arthur resonaron en muchos ciudadanos de clase baja. Tiene razón. ¿Cuándo se preocuparon por nosotros los ricos? Elijamos a quien elijamos, los ricos siempre se benefician. Nosotros siempre perdemos. ¿Qué cambia con Thomas Wayne como alcalde? Me parece increíble que las palabras del loco sean ciertas. ¿Qué significa?
¿Nuestro mundo también está loco? Arthur no quiere ser un símbolo, pero ha inspirado ideas de resistencia contra el sistema. Nuestro esfuerzo no debería limitarnos a permitir que los ricos viajen en jets privados y yates, viviendo con lujos, deberíamos colgar a gente como Thomas Wayne en farolas. No todos los espectadores compartían este sentimiento. Muchos aún creían que el Guasón era un terrorista y un loco. Sus palabras se consideraban absurdas y poco fiables. En el vídeo, Murray, ante el apasionado discurso de Arthur, sintió que su espectáculo se volvía más cautivador. Él, alineado con la opinión general, replicó: «Eres demasiado resentido, Arthur. Parece que estás poniendo excusas para matar a esos jóvenes inocentes. Te diré que no todos son escoria». En el marco, Arthur miró intensamente. «Pero tú eres escoria, Murray». Chapter 455. Chaos Smile. ¿Yo? ¿En serio? ¿Qué he hecho? A Murray no le importó. ¿A quién le importaría ser insultado por un lunático? Arthur sonrió. Pusiste mi vídeo y me invitaste al programa. Solo querías burlarte de mí, igual que ellos. Puede que tenga una enfermedad mental, pero no es tonto. Sabe que Murray lo invitó al escenario para ganar audiencia, para burlarse. Murray no lo admitió. Frente a la cámara, sonrió con gracia. No me entiendes nada. Mira las consecuencias de tus actos. Toda la ciudad se está amotinando, 2 policías están al teléfono, y tú estás aquí riendo. Mientras hablaba, Arthur efectivamente se rió, y muy felizmente. El público y los jugadores que miraban la pantalla de vídeo, mientras Murray despotricaba contra Arthur, parecieron ver una gran palabra de peligro en su frente. Pero Murray no se dio cuenta. Siguió parloteando, y Arthur se impacientó. Aún así, siguió sonriendo. Ya lo sé. ¿Te cuento un chiste? Murray se negó. No, ya hemos escuchado suficientes chistes tuyos. Para. Si tú, el tono de Arthur se elevó gradualmente, provocas a una persona solitaria, abandonada y con enfermedad mental, ¿qué pasará? Como Arthur se puso más nervioso, Murray pidió al personal que llamara a la policía. Déjame decirte lo que pasará. Todo esto es tu maldita culpa. Dicho esto, Arthur sacó un revólver, apuntó a la frente de Murray y apretó el gatillo. Con un estallido, acompañado de salpicaduras de sangre, Murray murió en silencio, desplomándose en la silla. Se desató el caos en el escenario, pero Arthur permaneció sentado tranquilamente, riendo. Sacudió la pierna, se levantó, volvió a disparar al cuerpo inmóvil y, espontáneamente, bailó en el escenario. Bailó frente a la cámara, con ganas de hacer un comentario impactante, pero la transmisión se cortó. Fue un accidente de transmisión en vivo, que fue captado simultáneamente por otros canales de noticias. Arthur se había convertido en el centro de atención. Cuando planeó participar en el programa de esta noche, estaba preparado. Sin embargo, fuera de la pantalla, el público se sorprendió un poco. En los vídeos anteriores, Arthur se había apuntado con el arma varias veces, dando la impresión de que podría suicidarse en el programa. Pero al final, Arthur decidió quitarle la vida a otra persona. La mayoría de los espectadores no toleraron este asesinato a sangre fría. Algunos pensaron que Murray merecía morir, igual que esos 3 canallas del metro, en camino a la autodestrucción. Antes de burlarse de Arthur con su vídeo, Murray era su ídolo, incluso el padre con el que Arthur fantaseaba. La traición de Murray lo sumió aún más en la corrupción. Como dijo Arthur, en este mundo nadie se entiende. Cuando Murray se burló de Arthur con su vídeo, no buscó su opinión ni le importó el daño que causaría. Esta imprudencia indiferente y egoísta era permitida y común en el sistema de Gotham, una razón por la cual Gotham siempre generó una gran cantidad de locos. En el vídeo, Arthur fue arrestado en el acto tras el asesinato. Mientras el coche patrulla que lo transportaba recorría las calles, toda Ciudad Gótica se sumió en el caos y los disturbios. Los manifestantes aprovecharon la oportunidad para desahogar sus quejas, reprimidas durante tanto tiempo. Los creadores y mantenedores del sistema creían que podrían disciplinar bien a las clases bajas, como dijo Arthur, convirtiéndolas en niños obedientes. Pero algún día, los oprimidos se levantarán y derribarán a estos individuos de élite sumidos en el orgullo y la arrogancia. Claro que, en el vídeo, Arthur puede no tener ninguna nobleza. Es un completo lunático, un asesino cruel y despiadado que ha caído en la trampa del Joker que teme Gotham.
A través de la ventanilla del coche patrulla, Arthur presenció la caótica escena exterior con una sonrisa de satisfacción. Era justo lo que esperaba ver. La ciudad de Gotham hervía como una olla incontrolable con llamas, gritos y alaridos entrelazándose en el aire. Los que causaron el caos, usando máscaras de Joker, corearon colectivamente Joker, creando un sentido de unidad que trajo aún más alegría a Arthur. El policía que conducía no pudo soportarlo más y le advirtió: «Deja de reírte, bicho raro. Esto no tiene nada de gracia. Tus acciones han provocado un disturbio en toda la ciudad». «Lo sé», respondió Arthur con una sonrisa. «¿No es precioso?». De repente, una ambulancia chocó por un lado y un taxi por el otro, atrapando la patrulla. En medio del caos, individuos con máscaras de Joker salieron de los vehículos y sacaron a Arthur, herido, de la patrulla. Le gustara o no a Arthur, se había convertido en un símbolo de estas personas que causaban caos y rebelión. Mientras tanto, al otro lado de Gotham, la familia Wayne tuvo que interrumpir su noche de película debido a la agitación de la ciudad. Intentando evitar a la multitud alborotadora, tomaron un atajo, pero no funcionó. Un matón con máscara del Joker los atacó, siguiéndolos de cerca. «Oye, Wayne, esto es obra tuya». Bang, bang. El matón apretó el gatillo, acabando con la vida de la pareja Wayne y dejando al joven Bruce Wayne cubierto con la sangre de sus padres. Al presenciar esto, Peter Parker no pudo evitar taparse la boca y mirar a Bruce Wayne, quien tenía una expresión sombría. Peter no pudo evitar sentir compasión. Sinceramente, el callejón, los disparos, las perlas esparcidas y el niño pequeño, Peter Parker había visto esta escena más de una vez. Inesperadamente, en este futuro vídeo con Arthur, se presentó esta trágica escena. El comisionado Gordon meneó la cabeza y suspirando. Al final, Gotham cosecha lo que siembra. Simultáneamente, al otro lado, Arthur despertó de la inconsciencia, rodeado de máscaras de Joker que lo aplaudían y animaban. «Levántate, levántate». Inspirado por sus palabras de aliento, Arthur se tambaleó hasta ponerse de pie, observó los alrededores y luego bailó con gracia, notando sangre en su boca. Con un toque dramático, Arthur levantó sus manos, usando la sangre como pintura, creando una gran cara sonriente en su boca. Chapter 456. ¿Is Arthur Sentinel Sua Fantasy? En el vídeo de la cortina de luz, Arthur estaba de pie sobre el capó de un coche patrulla, frente a un grupo de matones con máscaras de Joker. Bailó con elegancia y luego usó la sangre de su rostro como combustible, dibujando una gran sonrisa en sus labios. Al ver esta escena, algunos espectadores y jugadores no pudieron evitar sentir un escalofrío, como si vieran a un monstruo que lo devora todo, a pesar de compartir la misma estructura física que los humanos. Sus pensamientos caóticos parecían una boca sanguinaria llena de dientes afilados, lista para devorar a todos y al mundo entero. Como se muestra en el futuro vídeo, el virus de los pensamientos caóticos de Arthur, una vez liberado, se propagaría sin control, consumiendo todo el orden y la luz a su paso, al igual que la caótica, ardiente y desenfrenada ciudad gótica. En el espacio eterno, aunque el vídeo de la cortina de luz terminó, Peter aún siente un hormigueo en el cuero cabelludo. Miró a Arthur a su lado con una expresión compleja, moviendo la boca, pero sin saber qué decir. Si no existiera ese vídeo futuro y solo se viera al Joker, también conocido como Arthur, causando caos y destrucción en Gotham, Peter fácilmente podría considerarlo un enemigo, un villano, al igual que esos sinvergüenzas con los que trató en Nueva York. Pero ahora, conociendo las experiencias de vida de Arthur, Peter Parker, aunque no comprendía del todo el descenso de Arthur a la locura, sintió cierta simpatía. Tras dudar un rato, Peter suspiró. Gotham es realmente una ciudad terrible. Por supuesto, Nueva York no es mucho mejor. Señor Arthur, no tiene muy buena pinta. Arthur se rió, genuinamente feliz, encogiéndose de hombros. Estoy bien. Mira, no estoy enfermo ahora mismo. Realmente me siento feliz. Antes de esto, se sentía confundido, con una meta, pero le parecía lejana e inalcanzable bajo diversas presiones. Sin embargo, este futuro vídeo le brindó una guía. Si la vida es una comedia, la felicidad es la respuesta. ¿Y si su felicidad se basa en el sufrimiento ajeno? Bueno, ¿qué le importa? Él es el Joker. Incluso podría hacerlo reír más. En este mundo, Arthur estaba harto de fingir que no estaba enfermo cuando claramente lo estaba. El comisionado Gordon frunció el ceño mientras lo observaba.
Sin duda, Gotham tiene varios problemas, pero tú eres un verdadero loco, lo que hace que esta ciudad, ya de por sí caótica, sea aún más oscura. Arthur sonrió. ¿Qué tiene de malo? ¿No lo has visto? La gente es feliz. Comisionado Gordon, no te engañes. Ya sabes, esos matones, también están hartos. Si este mundo no puede hacernos felices, la encontraremos nosotros solos. El comisionado Gordon negó con la cabeza, pensando que no era necesario discutir con este perturbado mental. Realmente no quería admitir que este loco tenía razón. En el reciente vídeo del futuro, las acciones de Arthur fueron indudablemente ilegales, pero comparado con el Joker causando estragos en otra línea de tiempo paralela en Gotham, Arthur fue como mucho un asesino. O se podría decir que el Joker de esta línea temporal, también conocido como Arthur, aún no había tenido la oportunidad de cometer crímenes más atroces. Esto fue lamentable para el comisionado Gordon, Peter y otros. Creían que Arthur tenía la oportunidad de cambiar su trágico destino. Pero pase lo que pase, este futuro vídeo parecía tener la sospecha de blanquear la imagen del Joker. Incluso un villano tiene complejidad, como Thanos, un maníaco empeñado en destruir el universo, pero por otro lado, un padre incapaz de expresar amor, que finalmente abandonó a su amada hija. La conversión de Arthur en Joker se debió en parte a una grave enfermedad mental y en parte al terrible ambiente general que reinaba en Gotham. Como dice la pregunta, ¿fue Gotham la que convirtió a Arthur en el Joker? Arthur, como su yo futuro en el vídeo, abrió los brazos y les sonrió a Peter, Gordon y Bruce Wayne. Todos lo vieron, ¿verdad? Al final, esa gente me apoyó. Como persona involucrada, al ver este futuro vídeo, las emociones de Arthur eran increíblemente complejas. A veces se sentía avergonzado, enojado y odiaba que este extraño juego expusiera su privacidad. Pero este futuro vídeo también le señaló una dirección, lo que hizo que Arthur se sintiera agradecido por la oportunidad de participar en este juego de preguntas y respuestas. Especialmente al verse elogiado y apoyado por tanta gente al final, Arthur sintió como si le hubieran inyectado adrenalina, temblando de emoción. Peter y Gordon intercambiaron miradas sin decir nada. Bruce Wayne negó con la cabeza. Los problemas de Ciudad Gótica son de Ciudad Gótica. Arthur, tus problemas son tuyos. ¿Qué quieres decir? Arthur, conteniendo una sonrisa, lo miró con burla. ¿Quieres regañarme como lo hicieron Thomas Wayne y Murray? En el vídeo futuro, tanto Thomas Wayne como Murray enfrentaron consecuencias, lo que implica que Bruce Wayne tampoco podría tener un buen destino. Ahora Arthur comprendió por qué sintió un asco indescriptible al ver a Bruce Wayne. Así es como se siente enfrentarse a un archienemigo. A Bruce Wayne no le importaron los ataques verbales de Arthur, su expresión permaneció inalterada. Lo miró fijamente y dijo, Arthur, ya deberías saber que sufres delirios graves, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que la escena donde los matones te apoyan al final del vídeo no ocurrió en realidad? Al igual que tu novia Sophie, es solo tu imaginación. Al oír esto, el rostro de Arthur se ensombreció de inmediato, mirando a Bruce Wayne con una mirada intensa, similar a la que dirigió a Murray en el vídeo del futuro. Murmuró, imposible, todo es real. Piénsalo. Cuando admitiste abiertamente ser un asesino en el programa de Murray, te apoyaba el público. Porque, fuera del estudio, esos matones te veían como un símbolo mental y un ídolo. Bruce Wayne señaló las inconsistencias que notó. Peter asintió con admiración. Señor Wayne, su capacidad de observación es realmente aguda. No lo había pensado. El comisionado Gordon se frotó la barbilla, reflexionando. Sinceramente, creo que hay muchos aspectos irrazonables en este futuro vídeo, no solo en la última parte. ¿Podrían ser otras partes también delirios de Arthur? Chapter 457. It's Spider-Man's turn. Ya basta, cállate. Arthur no soportaba sus discusiones y gritó furioso. Los delirios son solo ese segmento, ¿entiendes? Bruce Wayne, ¿crees que gente como yo y esos matones de afuera no podemos encontrar trabajo, preocupándonos todo el día por ganarnos la vida? Los que ven el show de Murray en vivo, aunque no los contrate la cadena, son gente con dinero y tiempo libre. No están a la altura de mí y esos matones. Gordon no pudo evitar poner los ojos en blanco, pensando que este lunático a veces tenía pensamientos bastante rigurosos. Bruce Wayne se saltó este tema y frunció el ceño. Entonces, ¿quieres convertir a Gotham en la escena caótica del futuro vídeo? ¿Quién sabe? Sonrió Arthur con suficiencia. Todavía no lo he decidido.
Sinceramente, no me interesa cambiar Gotham ni el mundo. Ahora mismo, solo quiero divertirme un poco. Señor Arthur, exclamó Peter. Si comete crímenes como los del futuro vídeo, lo detendré sin dudarlo. Arthur se giró para mirarlo y Peter, naturalmente, lo enfrentó sin miedo. Al final, Arthur desvió la mirada. En ese momento, no había experimentado las tragedias del futuro. Aún sentía cierta compasión, e incluso el futuro Arthur caído mostró un lado humano al enfrentarse a su ex colega Gary. Desde que Arthur llegó al espacio eterno y empezó a participar en el juego de preguntas, Peter lo ha cuidado. Arthur, como era de esperar, recordó este favor. No amenazó a Peter con palabras duras, sino que miró hacia el enorme vacío. Solo quiero ganar este juego. Siendo sincero, al principio, Arthur no creía en el juego de preguntas. Sin embargo, cuando este reveló varios futuros de formas increíbles, Arthur cambió de opinión. Esta actuación teatral, que abarcaba múltiples universos, lo emocionaba incontrolablemente. Ansiaba atención y quería demostrar su valía ganando el juego. Claro que, si podía obtener una misteriosa recompensa y cambiar el trágico futuro, sería aún mejor. Después de que el juego de preguntas y respuestas expuso el futuro vídeo de Arthur, él se sintió naturalmente estimulado, pero en ese momento, Arthur todavía no era el Joker. No estaba lo suficientemente loco. Peter y los demás lo entendieron. Tras descubrir que Arthur era el Joker, lo más seguro sería controlarlo y encerrarlo en un hospital psiquiátrico. Pero si podían evitar que Arthur se convirtiera en el Joker, sería aún mejor, eliminando la amenaza de raíz. En cualquier caso, después de la exposición del futuro vídeo de Arthur, la atmósfera entre los 4 jugadores ya no era tan pacífica y amistosa como antes. Sin embargo, al juego de preguntas no le importó. Como de costumbre, la pantalla presentó rápidamente una nueva pregunta. Pregunta. Entre las siguientes opciones, ¿quién es el primer jefe archienemigo al que se enfrenta Spider-Man? A. Doctor Octopus. B. Hombre de arena. C. Duende verde. D. Veneno. Al ver esta pregunta, Peter arqueó una ceja. Por fin me toca a mí. ¿El primer jefe archienemigo? Bueno, me interesa bastante. Al menos, todavía no me he topado con ningún villano problemático en Nueva York. Los 4 jugadores seleccionados para el concurso, Bruce Wayne, el comisionado Gordon y Arthur Fleck, ya habían respondido a sus preguntas. Peter, como jugador veterano, conocía bien el proceso del concurso. Por lo tanto, al enfrentarse a una nueva pregunta relacionada con él, no se sorprendió. El comisionado Gordon miró a Peter. Obviamente, el jefe mencionado aquí no es un pez pequeño, sino un criminal del nivel de Ra's al Ghul y el Joker. Lo sé, Peter se encogió de hombros. El juego de preguntas me desenmascaró hace mucho tiempo. Quizás por eso, la mayoría de las veces, los criminales con los que me topo son simplemente ladrones o gánsteres comunes y corrientes. El impacto del juego de preguntas fue significativo. El mundo donde se encontraba Peter Parker parecía bastante tranquilo en esa época. Peter patrullaba Nueva York a diario y no había tenido ningún problema importante. Bruce Wayne reflexionó. Las 4 opciones son nombres en clave. Parece que solo podemos confiar en meras suposiciones. Peter se rascó la cabeza. Sí, no conozco ninguna de estas 4 opciones. Nunca he oído hablar de ellas. Arthur habló. Instinto, puedes intentar confiar en tus instintos. Peter Parker murmuró. ¿Instintos? ¿Mi sentido arácnido? Pero no es muy útil para responder preguntas. Déjame pensar. Bueno, creo que debería ser A o C. El comisionado Gordon lo miró y bromeó. ¿Es porque sus nombres en clave son más largos? Jeje, cuando hago exámenes y me encuentro con preguntas que no sé, elijo la opción que parece tener más palabras. Peter Parker no lo negó. En tal situación, solo estaba haciendo una suposición al azar. No tenía ni idea de la pregunta. Incluso siendo inteligente, al enfrentarse a una pregunta sin pistas ni información de inteligencia, solo podía confiar en la suerte. Al final, comenzó la cuenta regresiva para responder. Peter Parker, el comisionado Gordon y Bruce Wayne dudaron un momento y no presionaron el botón de respuesta de inmediato. Pero Arthur fue decisivo. Presionó el botón primero, miró a su alrededor y dijo con expresión de sorpresa. ¿Tienen miedo? Jaja, ya sé que tienen miedo de perder, ¿verdad? Pero a mí no me importa. Quiero ganar, pero también puedo aceptar perder. Luego le sonrió a Peter. Peter, confío en tus instintos.
Para esta pregunta, elijo la C. Peter se quedó un poco atónito, meneó la cabeza y dijo: yo mismo no estoy seguro, bueno, yo también elegiré C. De hecho, quería elegir la opción A, pero como Arthur ya había elegido la C de antemano y decía tener fe en sí mismo, si elegía otra opción, podría parecer intencionadamente engañoso. Peter se sintió avergonzado. Si se tratara de Bruce o del comisionado Gordon, definitivamente no elegirían así. Bruce Wayne finalmente eligió la opción A, el comisionado Gordon hizo la misma elección y dijo: creo en ti. Bruce Wayne suspiró. Simplemente elegí uno al azar. No me culpes si está mal. Por muy inteligente que fuera, ante una pregunta sin pistas ni información, todo dependía de la suerte. Finalmente, se reveló la respuesta. Batman no tuvo mucha suerte esta vez. Felicitaciones al jugador Arthur Fleck por su respuesta correcta y obtener 4 puntos. El jugador Peter Parker también respondió correctamente y obtuvo 1 punto. El jugador Bruce Wayne y el jugador Jim Gordon respondieron incorrectamente, lo que les restó 1 punto a cada uno. Chapter 458. Ruthless Green Goblin. Luego de que esta pregunta apareciera en la pantalla, Peter pensó en su pasado cuando asistió al funeral que Harry Osborn organizó para su padre. En ese momento Peter no sabía cómo enfrentar a su buen amigo. Debería simplemente decirle: ¿tu padre era un villano y lo maté para proteger a la gente? Sintiéndose triste, Peter había hablado en el sistema de misiones con Bruce Wayne, Tony Stark y otros, recibiendo consuelo y aliento de los superhéroes antes de emerger de las sombras. Inesperadamente, el juego de preguntas volvió a sacar a relucir este episodio. Peter, como era de esperar, se sintió incómodo, pero les explicó brevemente la situación a los otros tres. Al terminar de hablar, comenzó la cuenta regresiva para el concurso. Como los jugadores ya habían decidido sus respuestas, ahora era cuestión de suerte ver quién respondía primero. Arthur tuvo buena suerte y esta vez respondió con éxito, obteniendo 4 puntos. Sonrió y consoló a Peter. Peter, no tienes por qué sentirte culpable. Defendiste tus creencias, y eso es admirable. Peter Parker, desconcertado, parpadeó. Gracias, señor Arthur, ahora me doy cuenta. Solo estoy preocupado por mi amigo Harry. No aceptará esta realidad. El comisionado Gordon negó con la cabeza. Quizás desde el principio, hubiera sido mejor decirle la verdad directamente. Ahora, al ver el futuro vídeo, podría pensar que lo engañaste. Bruce Wayne habló solemnemente. ¿Tienes miedo de que una vez que se revele este vídeo, tú y tu amigo se conviertan en enemigos? Sí, suspiró Peter Parker, Harry nunca me perdonará. Maté a su padre. Arthur continuó consolándolo. No pienses así, Peter. Tu futuro cambió desde el principio. En la línea de tiempo original, tal vez el Duende Verde aún estaba vivo, o lo capturaste. Los ojos de Peter Parker se iluminaron. Señor Arthur, lo que usted dijo es muy posible. Su asesinato del Duende Verde ocurrió después de que el juego de preguntas alterara su futuro. Por lo tanto, lo que el juego de preguntas estaba a punto de revelar era el futuro de la línea temporal original, donde el destino del Duende Verde podría ser diferente. Peter sabía que no podía interferir en el funcionamiento del juego Keith, por lo que solo podía consolarse a esa manera. Bajo su mirada ansiosa, el vídeo de la respuesta correcta comenzó a reproducirse en la pantalla. Empezaba con un joven Peter Parker con gafas persiguiendo el autobús escolar, jadeando con dificultad mientras el autobús no se detenía. Al final, una chica bondadosa llamada Mary Jane no soportó la situación, fue a pedirle al conductor que se detuviera y ayudó a Peter Parker. Mary Jane, su vecina y la chica a la que admiraba en secreto, no lo miraron 2 veces, sino que se acurrucaron a su lado en el patio de la escuela. Ahora es diferente. María y yo vivimos juntas. Fuera de la pantalla, Peter dijo con una sonrisa radiante. Desde que el juego de preguntas reveló su identidad, su vida cambió significativamente. Tuvo que enviar a su tío y tía a otro mundo para evitar que se vieran afectados o dañados debido a su identidad como Spider-Man. Aparte de eso, Peter Parker tuvo que enfrentarse a diversas formas de acoso, como reclutamientos oficiales y organizaciones privadas que intentaban reclutarlo, lo que lo hizo estar constantemente alerta. Pero no todo fue malo. Mary Jane, al enterarse de que Peter Parker era Spider-Man y que el juego de preguntas reveló su futura historia de amor, naturalmente, terminaron juntos. Al principio, Peter se mostró cauteloso y temía que su identidad pudiera afectar a Mary Jane y que ella pudiera terminar con su amigo Harry Osborn en el futuro.
Sin embargo, cuando Mary Jane tomó la iniciativa de perseguirlo, el joven Peter Parker no tuvo resistencia y se sumergió voluntariamente en el río del amor. El comisionado Gordon dijo en tono de broma: los héroes acompañan a las bellezas, pero, joven, incluso si tienes superpoderes, aún necesitas moderación en la vida diaria, ¿entiendes? Sonrojándose, Spider-Man negó con la cabeza. No, ella simplemente se mudó. Lo mantendremos simple por ahora, realmente, nada serio. En ese momento, Arthur susurró: Peter, no eras popular antes, ¿verdad? Al ver el vídeo del joven Peter siendo acosado e ignorado por sus compañeros de clase, Arthur sintió una sensación de empatía. Peter Parker asintió. Sí, de hecho, todavía le caigo mal a mucha gente. No solo a los villanos, sino incluso a la gente común. Creen que soy un bicho raro y un problema. Claro, es mucho mejor que antes. El vídeo alcanzó rápidamente un punto de inflexión en su vida, el día en que Peter Parker siguió la actividad escolar para asistir a una exhibición de arañas, siendo mordido accidentalmente por una araña mutada, lo que llevó a que su cuerpo experimentara cambios y adquiriera habilidades extraordinarias. Algunos antiguos espectadores del juego de preguntas estaban familiarizados con este vídeo, ya que había sido expuesto cuando Peter participó por primera vez en el juego de preguntas. Sin embargo, lo que apareció a continuación en la pantalla me resultó completamente desconocido. Simultáneamente con la mordedura de la araña mutada de Peter Parker, Norman Osborn, el padre de Harry Osborn, estaba en su propio laboratorio entreteniendo a militares y visitantes de la Junta. Industrias Osborn era una gran empresa famosa que cooperaba estrechamente con el ejército. Norman Osborn, un científico de reconocida reputación, se inclinaba ahora más por ser un rico empresario. Esta vez, estaban colaborando con los militares para desarrollar un suero que pudiera mejorar el cuerpo humano, parecido al suero de supersoldado que alguna vez usó el Capitán América. Pero hubo problemas. Por un lado, los resultados experimentales no fueron buenos y, por otro, el alto oficial militar que lo inspeccionaba no estaba de acuerdo con el proyecto. Le dijo con franqueza a Norman Osborn que el proyecto lo había propuesto su predecesor y que no le gustaba. Estaba más interesado en un proyecto de armadura mecánica para soldados, cuyas pruebas estaban previstas para dentro de 2 semanas. Si para ese momento Industrias Osborn no podía llevar el suero a pruebas en humanos, los militares retirarían el proyecto y los fondos de investigación. El suero humano mejorado y la superarmadura sonaban como la diferencia entre el Capitán América y Iron Man, y algunos miembros de la audiencia no pudieron evitar reír y dijeron: parece que este general debe ser fanático de Iron Man. De todas formas, la presión militar incomodó mucho a Norman Osborn. Siendo una persona despiadada, decidió actuar como conejillo de indias y someterse personalmente al experimento. Durante este proceso, otro médico involucrado en el desarrollo del suero intentó disuadirlo. Los resultados previos con el suero no fueron alentadores, causando fuertes efectos negativos incluso en sujetos de prueba comunes, y mucho menos ahora en humanos. Chapter 459. Personality Split. El suero de supersoldado de Industrias Osborn aún presentaba fallas significativas, lo que le impedía entrar en la fase de pruebas en humanos. Norman Osborn, agobiado por la pérdida de contratos militares, decidió realizar experimentos a pesar de no ser un investigador profesional ni estar capacitado para tales pruebas. Como director de Industrias Osborn, tuvo que asumir la responsabilidad de la empresa. Temiendo las consecuencias de perder el apoyo militar, optó por tomar el camino arriesgado. A pesar de los inútiles intentos de un médico por disuadirlo, prosiguió con el experimento. Dentro de una cámara de vidrio sellada, Norman inhaló una gran cantidad de gas verde, la fórmula del supersoldado de su compañía. Pronto, experimentó un intenso malestar, convulsionando como si tuviera una convulsión. El médico asistente detuvo el experimento y abrió la cámara de cristal. Mientras llamaba a Norman, le practicó RCP. El dispositivo de monitoreo mostró que el ritmo cardíaco de Norman Osborn, previamente aplanado, se estaba reactivando. Un instante después, abrió los ojos bruscamente, y una mirada feroz y depredadora lo dominó. Entonces, ¿fue por eso que se convirtió en el Duende Verde? Al presenciar esto, Peter finalmente entendió por qué el padre de su amigo, un reconocido empresario y científico, se convirtió en un supervillano. El Duende Verde.
La fórmula que desarrolló no solo aumentó significativamente la fuerza física, sino que también amplificó las oscuras intenciones y la agresividad dentro del corazón humano, concluyó Bruce Wayne. El comisionado Gordon negó con la cabeza. Estos experimentos con humanos son demasiado peligrosos. Él también es una víctima en cierto modo, pero insistió en realizar ensayos humanos inestables con el suero que desarrolló. En el vídeo, el Duende Verde, o mejor dicho, Norman Osborn, al despertar, parecía haber olvidado sus acciones. Su secretaria le informó del ataque al laboratorio, la misteriosa muerte de otro investigador de drogas y el robo de su planeador y traje de vuelo. La secretaria no sabía que era Norman Osborn frente a ella quien mataba a la gente y robaba el equipo, o que el propio Norman Osborn no se dio cuenta de esto en ese momento. Sin saber que era el autor del crimen, Norman Osborn comprendió rápidamente la situación. Adoptó la identidad del Duende Verde y comenzó sus actividades, usando un planeador para vuelos rápidos y vistiendo un traje de vuelo verde especialmente diseñado. Una noche oscura, atacó la fábrica de un rival y mató sin querer a un general militar de visita. Al día siguiente, durante la ceremonia de graduación de su hijo y Peter Parker, Norman Osborn apareció como un amable anciano. Recientemente, Peter, atormentado por la tragedia de la muerte de su tío y agobiado por la certeza de que podría haberla evitado, se encontraba deprimido. Norman Osborn lo consoló, le aconsejó que superara sus dificultades y le ofreció apoyo siempre que lo necesitaba. Al ver el vídeo, Peter Parker suspiró. Todo esto sucedió demasiado pronto. Acababa de enterarse de que Norman Osborn, al mismo tiempo que obtenía sus poderes arácnidos, se había convertido en el Duende Verde debido a los experimentos con humanos. Mediante un juego de preguntas, podría haber tenido la oportunidad de cambiar el trágico destino de Norman Osborn. Bruce Wayne levantó una ceja. De día, él y de noche, el Duende Verde, parecen dos personas diferentes. O es un excelente actor, o sufre de doble personalidad. Arthur sonrió con suficiencia. Supongo que tiene una enfermedad mental. Pero, sea amable o siniestro, al final, todo es suyo. Bruce Wayne lo miró pero permaneció en silencio. En el vídeo, Norman Osborn, físicamente, asestó un duro golpe a sus competidores para asegurar la prosperidad de Industrias Osborn. Sin embargo, sin que él lo supiera, durante una reunión de la junta directiva, los directores decidieron vender Industrias Osborn. ¿El comprador? Nada menos que su principal competidor. Peor aún, sabían que Norman no aceptaría el acuerdo, así que se lo ocultaron y decidieron despedirlo. Industrias Osborne, fundada por el propio Norman Osborn, se enfrentaba ahora al ignominioso destino de ser vendida. Se resistía profundamente, pero así es la naturaleza despiadada del mundo capitalista. La ausencia de humo y sangre no significa que la guerra corporativa sea menos intensa. «¿Estás fuera, Norman?», lo desafió otro director. Norman Osborn, tras un momento de distracción, sonrió de repente. ¿De verdad? Arthur aplaudió. ¡Qué espectáculo! ¿Es este el mundo de los ricos y respetables? Peter Parker frunció el ceño. Se pasaron de la raya. Vender la empresa es una decisión muy importante, pero se la ocultaron al fundador. ¿Y acaso su empresa no tiene más potencial de desarrollo? Bruce Wayne, con los brazos cruzados, dijo. El capital favorece los grandes retornos a corto plazo. Además, según este vídeo, Osborn Industries carece de la competitividad de su rival. Los miembros de la junta, sin saber que Norman Osborn es el Duende Verde, no veían el futuro de Industrias Osborn. Vender a un precio alto parecía una buena opción. En un gran evento de carnaval, Norman Osborn apareció como el Duende Verde, expuso a los miembros de la junta con una bomba y puso fin a su juego. Peter Parker también estaba presente en ese momento e inmediatamente se cambió al traje de Spider-Man para rescatar a su enamorada Mary Jane, quien estaba en peligro de caer de un edificio alto. Spider-Man y el Duende Verde pelearon, Peter finalmente aprovechó la oportunidad para romper el planeador bajo sus pies y saltó justo a tiempo cuando Mary Jane cayó en el aire, salvándola con sus redes. Después, Norman Osborn regresó a casa, sufriendo una breve pérdida de memoria, aparentemente olvidando sus acciones como el Duende Verde tras el experimento humano. Pero en ese momento, escuchó la voz del Duende Verde a través del espejo, y Norman Osborn entabló un diálogo con su alter ego. Una conversación entre sus dos personalidades. Como mencionó Bruce Wayne, el suero del supersoldado causó una división en la psique de Norman.
Sin embargo, como afirmó Arthur, independientemente de la personalidad, al final, es Norman Osborn. Llegaron a un consenso. Tras adquirir poderes tan extraordinarios, la única persona en el mundo que podía detenerlo era Spider-Man. Chapter 460. The Temptation of the Green Goblin. El juego de preguntas reveló los detalles del Duende Verde, causando sensación en Nueva York y en Industrias Osborn. Antes de esto, nadie habría pensado que el malvado jefe, la verdadera identidad del Duende Verde, era en realidad un magnate adinerado. Dios mío, qué terror. Incluso asistí a su funeral. En aquel entonces, solo oí que Norman Osborn fue atacado por criminales y murió. Nunca pensé que su verdadera identidad fuera el Duende Verde. Este no es el futuro de nuestro mundo, porque Norman Osborn lleva muerto un tiempo. Desde el momento en que Peter Parker fue elegido como jugador, el futuro de nuestro mundo cambió. Obviamente, este vídeo es de la línea de tiempo original. Eso significa que si Peter Parker no hubiera sido elegido como jugador, nuestra situación sería peligrosa. Es obvio. ¿Cuál crees que es el valor del juego de preguntas? Nos permite evitar muchas tragedias y peligros. Después de que el juego de preguntas expuso a Peter Parker como Spider-Man, recibió una tarea del sistema y, como resultado, el Duende Verde murió. Así que el Duende Verde no es tan famoso en esta línea temporal. Desde otra perspectiva, el Duende Verde no había tenido la oportunidad de cometer el crimen antes de que Spider-Man se encargara de él. En el reciente vídeo del futuro, el Duende Verde aniquiló a la junta directiva de Industrias Osborn con una bomba de calabaza, dejándolos aterrorizados. Se sienten afortunados de haber escapado con vida. Fuera del vídeo, entre los directores, algunos iracundos profirieron improperios de inmediato, expresando el deseo de desenterrar el cuerpo de Norman Osborn y profanarlo. Claro, eran solo palabras, pero alguien estaba lo suficientemente furioso como para vengarse del hijo de Norman Osborn, Harry Osborn. En ese momento, Harry Osborn veía la transmisión en vivo del juego de preguntas desde el balcón de su mansión, sosteniendo inicialmente una copa de vino tinto. Ahora, la copa y el preciado vino tinto estaban esparcidos por el suelo. Su rostro estaba pálido y miraba con incredulidad la pantalla holográfica en el aire. ¿Cómo es esto posible, mi padre? ¿Cómo puede ser un monstruo? En la impresión y los recuerdos de Harry, su padre fue una persona extraordinaria, que no solo alcanzó el éxito en la ciencia sino que también fundó Industrias Osborn. De todas formas, a los ojos de Harry, su padre, Norman Osborn, tenía una imagen increíblemente brillante. Cuando se enteró de su muerte, sintió como si el cielo se le hubiera derrumbado, y aún no podía superar el dolor. Inesperadamente, este juego de preguntas le asestó otro duro golpe. Su padre ya había muerto, ¿por qué tenía que ser vilipendiado y humillado públicamente? Al ver este vídeo del futuro, la reacción inicial de Harry fue de ira, incapaz de aceptar que su padre pudiera ser un maníaco homicida. Sin embargo, tras ver toda la historia, tuvo que aceptar esta realidad. Pero seguía creyendo que su padre también era una víctima. Si no fuera por la presión de los militares y la junta directiva de la empresa, su padre no habría recurrido a la experimentación consigo mismo, convirtiéndose en conejillo de indias. Además, en ese momento, se dio cuenta de otro punto. Dado que mi padre es el Duende Verde, debe haber otra verdad oculta detrás de su muerte. Antes de esto, Harry siempre había considerado sospechosa la muerte de su padre y había intentado investigar, pero no había encontrado nada. Ahora, con este juego de preguntas, creía que finalmente podría descubrir la verdadera causa de la muerte de su padre. En ese momento del vídeo, Norman Osborn había caído por completo, y sus dos personalidades llegaron a un consenso. Su ambición se expandió hasta el punto de querer gobernar Nueva York e incluso el mundo entero. El único que podía detenerlo era Spider-Man, otro ser extraordinario. Spider-Man actuó como justiciero en Nueva York, balanceándose entre rascacielos con telarañas y usando una máscara, permaneciendo en el misterio. Nadie conocía su verdadera identidad. El Daily Bugle publicaba con frecuencia fotografías de alta calidad de Spider-Man, como si los periodistas siempre llegaran a la escena cada vez que aparecía Spider-Man. Esto era bastante normal porque el reportero que proporcionaba las fotos de Spider-Man era el propio Spider-Man. En el vídeo futuro, Norman Osborn, por supuesto, desconocía esto. Sin embargo, presentía que la relación entre el Daily Bugle y Spider-Man era inusual. Así que allanó la oficina del periódico, usando la fuerza para amenazar directamente a J. Jonah Jameson y exigir el paradero de Spider-Man.
Casualmente, Peter Parker estaba en la oficina. Rápidamente se puso su disfraz para rescatar a J. Jonah Jameson, pero no anticipó que el Duende Verde estuviera bien preparado. Aprovechándose de la inexperiencia de Spider-Man, lo dejó inconsciente y se lo llevó como una damisela en apuros. Como resultado, a J. Jonah Jameson no le gustó. Se dio la vuelta y acusó a Spider-Man y al Duende Verde de ser cómplices. Nadie sabía qué pasaba por la mente de este sujeto. Al ver este segmento, el público no pudo evitar criticarlo. Mientras tanto, el Duende Verde llevó a Spider-Man a la azotea en un planeador. Creía que, como genios extraordinarios, debían gobernar a los millones de habitantes de Nueva York. También sermoneó a Spider-Man, diciéndole que su carrera de superhéroe no tenía futuro. Puede que la gente lo elogie ahora, pero es solo un momento fugaz. Lo que más le gusta ver a esta gente común es la caída, la muerte y el fracaso de los héroes. No te aceptarán ni confiarán del todo. Sus palabras no eran del todo infundadas. La reciente acusación falsa del Daily Bugle contra Spider-Man y el Duende Verde demostró lo que este último dijo. Spider-Man seguía bajo los efectos de las drogas y parecía somnoliento. El Duende Verde no tenía prisa en obligarlo a tomar una decisión. Tras algunas amenazas, se fue volando en su planeador. Al día siguiente, la portada del Daily Bugle afirmó directamente que Spider-Man y el Duende Verde estaban conspirando. Este no fue un caso aislado. Incluso la policía comenzó a perseguir a Spider-Man. Spider-Man vio su cartel de búsqueda en la calle y no pudo evitar pensar en las palabras persuasivas del Duende Verde. Fuera del vídeo, Arthur no pudo evitar burlarse. Parece que no solo Gotham, donde vivo, tiene problemas. Peter, resulta que la ciudad en la que estás está enferma, y no es una enfermedad leve. Miró a Peter Parker y luego le preguntó al comisario Gordon. No lo entiendo bien. ¿En qué están pensando ustedes, los policías? ¿Por qué siempre se centran en justicieros o superhéroes y siempre llegan tarde o hacen la vista gorda ante los verdaderos criminales? El comisario Gordon se frotó la nariz, con expresión algo incómoda. Quería refutar a Arthur. No todos los policías eran incompetentes ni corruptos. Pero ya sea en Gotham, donde estaba Batman, o ahora en Nueva York, donde estaba Spider-Man, el papel de la policía parecía obstaculizar a los superhéroes y justicieros.